para comenzar en lo que viene el licenciado, pues hoy nos toca ver acerca de los principales problemas ambientales a nivel internacional y nacional. Como ya se habrán dado cuenta, pues todas las clases que se han venido dando por parte del licenciado, pues eh, se llegan a conectar, ¿verdad? Solo para aclararles esto, pues ya es tema del siguiente, no vayan a confundirlo. Entonces comenzamos con la contaminación del agua, ¿verdad? Eh, pues esto pues es uno de los grandes y más graves problemas ambientales a nivel mundial, así que es la contaminación del agua. Aquí sí que los principales causas de la contaminación del agua tenemos que es el vertedero de residuos y desechos sólidos, las aguas residuales, en este caso sin tratar, también los derrames y metales pesados y la deforestación. En este caso, pues tenemos que, por ejemplo, los vertidos de residuos y desechos sólidos, pues es, como vemos, pues es uno de los mayores retos en esta cuestión de los residuos industriales y domiciliares. Hoy en día, pues la contaminación, en este caso por plásticos, es uno de los problemas, en este caso, más serios por su volumen y por su persistencia, ya que vemos que un plástico o metales no son de degradación temprana, sino todos los años que llega a, a transcurrir para que éste pueda llegar a, a degradarse. Entonces, en este caso, pues como sabemos, las personas tiran los plásticos. Estos por las lluvias muchas veces llegan a los ríos, a los lagos, incluso hasta los océanos, lo que pues afecta tanto al ecosistema como a las especies. En este caso nosotros hemos visto, por ejemplo, no sé si ustedes conocen el lago de Amatitlán, en esta cuestión todos los vertederos o todos los ríos o las cuestiones que llegan a desembocar al lago. Vemos que pues hoy en día pues ya es muy difícil que se llegue a tratar. Ya no sé si han tenido ustedes la oportunidad de ir a ver. Este caso, recuerdo yo, si no estoy mal, hay hay un lado por parte de Vía Canales, creo yo, que se está encargando ahorita, o bueno, siempre se ha encargado de mantener un poco la contaminación por parte de los residuos. Pero continuando, otro de las principales causas de contaminación, pues tenemos a las aguas residuales sin tratar. En este caso, pues tenemos que la ONU estimó que más del 80% de las aguas residuales que llegan a los mares y a los océanos no llegan a recibir ningún tipo de tratamiento. Esto pues incluye las aguas que son sanitarias, las pluviales y las industriales. En otras palabras, pues estamos devolviendo el que se está, ¿cómo se puede decir? Eh, Se devuelve al ambiente el agua, toda esta agua contaminada que al final de cuentas pues afecta a la salud humana y en este caso no solo la vida humana, sino la vida acuática. Estas cuestiones eran lo que yo les decía en cuestión del lago de Amatitlán, que hay una, ah, permítame un segundo, vamos a ver si lo encuentro.
¿Sí me escuchan? Ahorita sí, Eli. Disculpen, sí. La- pues como les decía, en esta cuestión de las plantas de tratamiento que están encargadas de velar por la limpieza y freno un poco de esto de la contaminación hacia el agua Matitlán, pues tenemos que ir a, que es el AMSA, ¿verdad? Continuando, pues tenemos también los derrames y metales pesados, otra fuente de contaminación. En este caso, pues los derrames de combustibles y de residuos industriales, como lo son los metales pesados, como lo que son el plomo, el cromo, el mercurio, que también son altamente tóxicos. Eh, Estos contaminantes pues se acumulan en los peces y en los mariscos y pues como son también objeto de pesca para la alimentación, pues llegan a afectar la salud humana. Y otro caso también de contaminación, pues tenemos que es la deforestación. En este caso, pues la tala de los árboles y de bosques llega a provocar que los suelos pierdan su capacidad de retener los sedimentos. Entonces, estos sedimentos, pues junto con los agroquímicos que se van a aplicar, terminan en ríos y lagos y deteriorando también la calidad del agua. Otras cuestiones que también no se llega a mencionar, pues son, por ejemplo, los usos de los pesticidas, que en esta cuestión pues llegan a terminar en el uso de perdón, el uso de los pesticidas, que debido a las lluvias o a las, permítanme, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Licenciado. Hola, hola. Perdón, lamento la demora, pero bueno, veo que que ya están empezando con Diego. Qué bueno, muchas gracias. ya dejé de compartir, licenciado. Si usted gusta compartir. Muchas gracias, Diego. ¿Lograron conversar respecto de temas del trabajo, temas varios? Aquí Sí, está. Ah, perfecto. Un momento, acá ya pronto estoy con esto. Veamos, estabas justo en la primera, ¿no? Sí, licenciado, acaba de comenzar con el tema de la contaminación del agua. Perfecto. Bueno, estamos acá. Confírmenme, por favor, que está en pantalla. sí se ve, Lic. Ya, perfecto. Gracias, sí. Escuchaba ya el avance que traían con Diego. Estamos hablando de los principales problemas ambientales. Esto es tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hemos conversado ya prácticamente ay Dios, muchas de las sesiones, cuando hablamos siempre de los cuerpos de agua, hemos hablado de que un altísimo porcentaje de nuestros ríos, de nuestros cuerpos de agua, tanto superficial como subterránea, están altamente contaminados. Y esa contaminación está por muchos de los usos que el suelo tiene respecto de esto y su eh, relación estrecha con los cuerpos de agua.
aunque también tenemos que tomar en consideración esto primero, vertido de residuos y desechos sólidos. Recuerden que en todas las actividades económicas generan efectos e impactos sobre el ambiente. Y muchas de estas actividades de producción, distribución y también las de consumo son particularmente responsables de esto, generan muchos residuos y desechos que las municipalidades disponen mal, que las personas disponen mal, la disposición es donde los depositan. Y esto hace que haya mucha contaminación en el suelo, pero también muchísima contaminación en los cuerpos de agua. Al utilizar estos como basureros, o bien porque ahí van a dar los ríos que se utilizan para prácticamente vertedero de desechos. Destaca, por ejemplo, el tema que muchos han escuchado en los últimos años y que es parte de pues técnicamente un litigio a nivel internacional entre Guatemala y Honduras con el tema del río Motagua, que es uno de los ríos más contaminados del mundo. Y destaca en la contaminación por plásticos. Las aguas residuales, para el caso de muchos países en el mundo, gran parte de estas aguas residuales, tanto industriales como particularmente domésticas, van igual prácticamente sin ningún tratamiento previo hacia los cuerpos de agua. De ahí que sea importante el Guatemala tiene desde hace ya prácticamente 20 años un acuerdo gubernativo, es el 26-2006, que es el de descargas de aguas residuales y lodos a cuerpos receptores, pero no se aplica. ¿Ah? No en la parte sustancial, en cuanto a que las municipalidades, todas las municipalidades del país, están obligadas a construir plantas de tratamiento de aguas residuales. El problema con esto no es en sí la construcción de la planta, porque por mucho tiempo que lleve, pues no les llevaba 20 años, no les llevaba ni 5. El asunto es de que las municipalidades se rehúsan a tener operando plantas de tratamiento porque hay que darles mantenimiento. Y ese mantenimiento únicamente es posible mediante mediante el establecimiento de una tarifa, y le huyen al tema de las tarifas. Y eso es realmente complicado. No hay servicio público que sea bueno si no es financieramente sostenible. Entonces debe ser autosostenible para efecto de poder garantizar cobertura, ¿sí? Calidad, continuidad, y que esté en la cantidad suficiente, un abastecimiento seguro de la prestación de un servicio. ¿Ingresando o por comentar? Comentar. Adelante. Adelante. O está en el chat, no sé. No sé si se refiere a Lili. Es Ludwig. Ludwig está sin micrófono. Sí, yo le comenté por ahí, ¿verdad?
Eh, por ejemplo, Bueno, donde adelante, porque ahí lo miro. sí, por ejemplo, donde yo vivo, como usted lo decía, ¿verdad? Las municipalidades por evitar poner una tarifa que cause descontento a la municipalidad no invierten en este tipo de infraestructura, ¿verdad? La Ujú. cual es bastante necesaria y que también es uno de los objetivos que todas las comunidades cuenten con drenaje. Y pues en los pueblos, pues es una práctica que no la realizan porque, por esto, ¿verdad? Porque ponerles una tarifa a la gente ya es generar un descontento. Claro, y además pierden de vista que eso es parte de los servicios básicos que están con obligación las municipalidades de prestar y que es parte, por ejemplo, de la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Se recuerdan cuando estábamos analizando ese tema? Parte de seguridad alimentaria y nutricional es también contar con servicios adecuados de agua y saneamiento. Particularmente importante el destacar que la mayor cantidad de mortalidad en niños menores a 5 años son las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas. Entonces, esta parte obedece únicamente a condiciones de saneamiento ambiental de países con un nivel de desarrollo muy bajo, lo cual no coincide con la macroeconomía estable que el país presume, pero es producto de las brechas de equidad que hay y estos temas no son la excepción. Por el contrario, los servicios básicos para ser buenos necesitan una tarifa. Si no, el asunto no funciona, no puede ser subsidiado, no aguanta, no hay municipalidad que aguante con este tema. Bueno, entonces los temas de contaminación del agua son una circunstancia muy complicada para el país y a nivel mundial también es muy importante. Vamos con otro tema que hemos conversado mucho y es el de deforestación y degradación del bosque. Esta circunstancia en países como Guatemala en buena medida se da por la tala ilegal para efectos de abastecimiento de leña como el principal energético a nivel nacional en los hogares rurales, pero también recuerden que suelo es un factor en el cual se manifiestan múltiples usos o destinos posibles. Hay mucha competencia por el recurso suelo. Se necesita suelo prácticamente para todo. Entonces, lo usual es que observemos procesos en los cuales se quiere incrementar la producción de alimentos, mediante extender el área cultivada. Y eso sucede cuando en países como Guatemala, que los suelos son de vocación forestal en su mayoría, se le roba espacio al bosque para cualquier otro uso. Y eso es avance de la frontera agrícola. Al avance de la frontera agrícola está automáticamente ligado el cambio de uso de suelo. Suelos que tuvieron bosque, pero ahora hay ganadería extensiva o pequeña ganadería, monocultivos comerciales, cultivos de granos básicos. Otro problema que daña mucho, que degrada la calidad del bosque, son los incendios forestales. Y lo ya comentado, la deforestación para uso de leña. Debemos recordar que bosque es bastante más que un conjunto de árboles. Es el ecosistema terrestre más importante y con más presencia a nivel mundial. Sí, hay deforestación, sí hay degradación
del bosque, automáticamente se reduce su capacidad para proporcionar bienes, pero también servicios, los servicios ambientales o ecosistémicos. No hay retención de suelo, los patrones en cuanto al ciclo del agua varían, no existe la conectividad, no es un corredor biológico el suelo, el bosque que ha sido deforestado, por lo que le roba el hábitat a muchos animales y plantas que dependen del bosque, lo cual es una complicación realmente importante. ¿Dudas hasta acá? Todo bien. Mencionábamos hace un momento que si se degrada o si se deforesta el bosque, se pierden corredores de conectividad para la biodiversidad. Entonces, de la misma manera, si hay una sobreexplotación del medio natural, al degradarse la calidad de estos ambientes, de estos hábitats, hay mucha pérdida de genes, especies y de los mismos ecosistemas, lo que constituye la biodiversidad. La presencia de agentes contaminantes en el agua, en el aire y en el suelo produce algunas alteraciones en los ecosistemas y al perder la calidad ambiental también se pone en peligro la pérdida de biodiversidad. Mientras más contaminado, mientras más sobreexplotado esté la base natural, mayor complicaciones habrá respecto de poder conservar biodiversidad. Hay otros temas que son también importantes y también ya los hemos comentado, es respecto de especies invasoras, especies que no pertenecen a un hábitat y son introducidas ahí, a veces por descuido, pero otras veces son introducidas intencionalmente con algún fin particular de mejorar la productividad, de eliminar algún tipo de plaga, de eliminar algún depredador. Entonces, cuando se introducen especies que no son propias de una región, sea esto de forma voluntaria o involuntaria, se producen cambios en los ecosistemas. A veces hay desplazamiento de las especies endémicas, las que son propias de la región, y otras veces incluso han llegado a provocar su extinción. Creo que hablamos respecto del pato POC. ¿Es correcto? Sí, licenciado, también yo bueno, el año pasado, Prensa Comunitaria sacó un artículo sobre esto de la tilapia que se estaba introduciendo en el lago de Atitlán y que había desplazado varias especies que son, eh, ¿cómo es? Originarias, ¿cómo es? Autóctonas Sí, de ese lago. endémicas. Sí, eso, Ajá. cabal. Tilapia. Sí, eso, sí, tilapias. Ah, bueno. Sí, pues esos son ejemplos de especies exóticas invasoras que se implantan en algún sitio, se introducen ahí y lo que generan son múltiples eh, perturbaciones, incluso para la cadena de comida de las especies del lugar. Hablamos respecto de los hidrobiológicos y de la extracción pesquera. La extracción pesquera a gran escala ha provocado un problema de sobrepesca
en el cual muchas veces, al no respetar las temporadas de veda, por ejemplo, cuando está prohibida la pesca de determinada especie, o bien cuando está prohibido sacar especies de un tamaño menor al que está reglamentado, puede dar lugar a la extinción por sobreexplotación de algunas especies. Hay otros temas relacionados con la sobrepesca y están en cuanto a la pesca de arrastre. Por ejemplo, durante la pesca de atún hay muchas especies como delfines que son capturadas. A eso le llaman pesca incidental. Pero a veces el tema es de que no hay ningún parámetro, ningún criterio, ningún límite. Y las flotas pesqueras van ahí tratando de sacar lo que encuentren. Entonces ahí van tortugas, delfines, y hay problemas porque, de nuevo, vamos a los temas de cadenas de comida. Al agotarse la comida de determinadas especies, estas tienen que migrar o bien también se van extinguiendo ante la falta de alimentos. ¿Todo bien? Sí, bueno, licenciado, también pueden complementando, ¿verdad? También estaba viendo un documental sobre China, que a veces China, como está el derecho marítimo, ¿verdad? Y a veces Ajá. están como que llegando a esta parte de entre Guatemala y toda la zona de Latinoamérica, con Sí, barcos pesqueros, ¿verdad? Y Guatemala, pues, a veces no hacemos caso omiso a eso y pues se intrometían en nuestras aguas. sí. El tema es de que hay poca, digamos, hay poco recurso disponible para el tema de patrullajes en la zona, por ejemplo. También los que han tenido problemas mucho con ese tema de las flotas pesqueras chinas es Perú, porque, bueno, ya ahí, en, ya muy mar adentro, el tema de los límites es importante, pero los límites establecidos por sí solo, sin la presencia en vigilancia, monitoreo del dueño del espacio marítimo, pues ahí pasa cualquiera haciendo lo que se le ocurra. Bueno, sobre explotación y degradación del suelo. La sobreexplotación y la degradación del suelo es posible detenerla mediante prácticas sostenibles en el manejo de los suelos o de la tierra productiva. El problema, y aquí nos vamos a una de las clases iniciales, el problema para Guatemala está en la estructura de distribución y tenencia de la tierra. Vimos que un pequeño porcentaje de las fincas acumula un gran porcentaje de la tierra productiva. Era el 8% de las fincas, tiene cerca del 80% de la tierra productiva. Mientras que el 92% de productores que se ubica en productores de infrasubsistencia y de subsistencia tiene únicamente cerca del 20% de esta tierra productiva, por lo cual es prácticamente imposible para ellos ponerle límites que no sean complicados para acceder a sus alimentos, a la degradación del suelo. Entonces, este suelo no solo va a ser sobreexplotado porque no tiene descanso, no hay rotación de suelos, no hay rotación de cultivos, sino que le van a empezar a caer
todos los problemas existentes, hasta llegar al momento en el cual, por mucho que quiera aplicarle, pero no puede porque no puede cubrir los costos, ya no es posible mantener la productividad de los suelos de la misma forma. Y se le aplica una ley física, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan cuál es? La adaptación para economía es de David Ricardo. La adaptación, porque es una ley física. La ley de rendimientos físicos marginales decrecientes. ¿Sí se recuerdan haberlo comentado? Sí, sí, así es. Ajá. Entonces, por mucho que quiera, y eso tiene muchas causas y en realidad pocos remedios para las tierras que están tan atomizadas. Extracción y contaminación por combustibles fósiles. Cada barril de petróleo, cada, sí, todo el gas y todo el petróleo que se extraen es para quemarlo. Durante la combustión es en la cual estos combustibles fósiles liberan su energía, pero al mismo tiempo en el que liberan su energía, estos energéticos producen grandes cantidades de gases efecto invernadero. Y esto va a ser prácticamente imposible de detener, pero particularmente esos costos e impactos van a ser altísimos. De ahí que sea urgente ir disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles para efectos de mantener funcionando la economía. Primero porque cada vez están más caros en función de que cada vez son más escasos. Y segundo porque son altamente contaminantes. Si vamos bien hasta ahí. Sí, Los gases efecto invernadero y los gases agotadores de la capa de ozono son resultado de las emisiones gaseosas de la actividad económica. Hay muchos compuestos que en esa formulación química, la naturaleza no los conoce. Hemos comentado muchas veces también que el hombre por sí solo técnicamente no ha creado nada. Produce, y eso es combinar y transformar elementos que la naturaleza le proporciona. Pero esos elementos que la naturaleza le proporciona son combinados de una forma que cuando son depositados a la atmósfera como residuos, particularmente aquí hablamos de los residuos gaseosos, la naturaleza no los puede descifrar, no puede descomponerlos, no puede degradarlos, biodegradarlos. Entonces, esto provoca que se vayan presentando desequilibrios
particularmente en la zona donde estos se depositan, y eso es la atmósfera. El agotamiento de la capa de ozono, esto empieza a evidenciarse y a investigarse más fuerte a partir de los años 80 y se crea algo para combatirlo que se llama Protocolo de Montreal. En ese Protocolo de Montreal se llegó a identificar que cierto tipo de producto químico era el causante de que se abriera ese hoyo en la capa de ozono y lo ubicaron ahí sobre la Antártida. Esto tiene que ver con temas de producción de espumas, de desodorantes y aerosoles que utilizan carbono y halógenos para producir muchas de las cosas que la naturaleza, que el ser humano hace. Se necesitan compuestos químicos como flúor, cloro, bromo, yodo. Pero esas combinaciones que hace el ser humano, esos productos químicos que se logran hacer, no los conoce la naturaleza con esa combinación. Hay muchas cosas que la naturaleza por sí sola no combinaría nunca. Y eso sucede en los animales, las plantas y este tipo de productos químicos, que son importantes porque tienen un propósito. Pueden ser abonos, pueden ser fertilizantes, pesticidas, plaguicidas, y todos estos resultan siendo perjudiciales para la salud. Hay entonces químicos agotadores de la capa de ozono, pero hay también otros, siempre gases, que son los denominados gases efecto invernadero, los causantes del cambio climático. Variabilidad climática ha existido durante toda la historia geológica del planeta. Sin embargo, la discusión es si el incremento que se observa de gases de efecto invernadero tiene, y está casi claramente establecido que sí, guarda relación por la actividad humana, particularmente a partir de la revolución industrial. Y uno de los más brillantes inventos, que es el motor de combustión interna, que se usa para todas las actividades, bueno, para muchas actividades de producción, distribución de bienes y para la prestación de muchos servicios. ¿Dudas? No hay. Veamos entonces cómo funciona este efecto invernadero, cómo se produce. Están las diferentes capas de la atmósfera. La atmósfera en su diseño original, en el diseño de fábrica, permite que la radiación solar, sus efectos lumínicos y calóricos vayan a la Tierra, pero estos gases van engrosando la capa natural de gases que es la atmósfera. Como la va engrosando, le va poniendo una tapadera. Y esa tapadera no permite que un porcentaje grande de la radiación que se produce al venir acá, la acción calórica y lumínica del sol, y no puede salir porque esta capa se engrosó. La capa de gases es como que le pusiéramos una tapadera. Este punteado en rojo simula una tapadera.
ustedes hacen, bueno, me imagino que ponen a hervir agua de vez en cuando para café, para alguna sopa, para cualquier fin de uso doméstico. Y ponen a hervir agua en una olla, en una jarría. ¿Cómo es que se logra que hierva más rápido? ¿Cómo lo logra? Con una Con más tapadera. calor. Con una tapadera. Porque al ponerle la tapadera, se acumulan los gases. Y esa acumulación de gases, de vapores, hace que la temperatura a lo interno de la olla se eleve más y no escapan esos gases. Esta parece que tiene un hoyito y ahí escapa un poquito. Pero el objetivo es elevar la temperatura en esa olla para que lo que esté adentro se cosa más rápido, que es lo que sucede. Pero ahí captura entonces el contenido calórico y hierve más rápido, se cocina más rápido lo que haya puesto ahí en esa olla. Por la, por la tapadera que se puso. En el caso del efecto invernadero, la tapadera es el engrosamiento de la capa de gases de la atmósfera, que no permite que la radiación solar vaya de regreso hacia la atmósfera, provocando el efecto invernadero. Vamos bien, porque este tema es complicado, pero es importante y es muy interesante que lo sepa y muy importante para cómo los efectos y los daños que al país le causa este tema en particular. Veamos. El calentamiento global, ya el incremento de la temperatura que viene creciendo debido a la emisión de gases de efecto invernadero que se provocan en muchas actividades del hombre. Hay uno que otro, sí, científico que niega que el cambio climático exista. Particularmente este presidente, el presidente más poderoso del mundo libre, así es el que anda haciendo ahorita estragos por ahí. Ese señor es negacionista del cambio climático. Dice que el cambio climático es otro invento de los chinos, igual que COVID, seguro. Entonces, siempre ha existido variabilidad climática. Es parte de lo que ha conformado, en buena medida, el relieve, la forma y la composición de los hábitats están en función de los procesos naturales y de esos cambios en la temperatura. El problema es que eso además va cambiando patrones de comportamiento atmosféricos. Y ahí se generan efectos e impactos que después son muy difíciles de manejar. ¿Cómo altera la humanidad la concentración de los gases en la atmósfera? Pues en varias formas. Una de ellas es la industrialización. Las grandes industrias, después no tienen chimeneas y mucho de esos gases que sueltan, liberan a la atmósfera, no llevan ningún tipo de tratamiento. Salen así, tal cual. Y de la misma manera en que observamos cómo el parque vehicular va soltando residuos. En este caso,
gaseosos hacia la atmósfera. Ya hablamos que cuáles son los gases o los compuestos químicos con mayor presencia en la Tierra. ¿Cuáles son? El metano, ¿no? Lo hablamos si nos recordamos que el planeta, su cobertura es 3/4 partes agua. ¿Cuáles, por pura intuición, creen que son los elementos químicos con mayor presencia en la superficie terrestre? Hidrógeno y oxígeno. Ajá. Entonces, hay compuestos que también son importantes, como el metano que mencionaba también Ludwig, y que es producto, esto particularmente de los temas de ganadería intensiva. Metano es un gas que se forma de materia orgánica en descomposición. Todo tipo de materia orgánica genera metano. Pero también hay otros gases que, al igual que en el caso de la capa de ozono, son importantes para las actividades humanas, tanto domésticas como las actividades humanas industriales. Por ejemplo, estos, observemos. Aquí hay muchos elementos naturales y tal cual se ve, son productos o son resultado de algunos procesos naturales y de la producción de alimentos. Pero los más importantes, dióxido de carbono y metano, tienen un comportamiento distinto. El dióxido de carbono, combustibles fósiles, parque vehicular, generación de energía, aplicaciones industriales. El metano que mencionaba hace un momento no es únicamente proveniente del ganado, sino también de la producción de arroz, del uso de combustibles fósiles para cualquier fin. Fertilizantes, refrigerantes. Para producirlos, hay mezclas que la naturaleza no conoce, entonces no los puede disolver. ¿Qué actividades son las mayores generadoras de gases de efecto invernadero a nivel mundial? Suministro de energía, industria, silvicultura, agricultura, transporte, los edificios residenciales. Adelante. Esto de suministro de energía se refiere a la energía que es producida a base de la quema de carbón o todas las energías. No, particularmente las que son de una matriz no renovable, los combustibles fósiles, carbón, pues, petróleo y derivados, gas. Entonces, para esa producción hay generación excesiva de gases de efecto invernadero. Pero veamos qué pasa con el sector primario. Agricultura, silvicultura, caza, pesca y ganadería a nivel internacional son responsables de al menos el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las actividades industriales y de
Suministro de energía son el 44, 45%. Pero miremos qué pasa en Guatemala. Vemos que en Guatemala las actividades industriales no son necesariamente las más contaminantes. En Guatemala, los mayores o las mayores emisiones de gases de efecto invernadero provienen de tierras convertidas en tierras de cultivo, cambio de uso de suelo, deforestación, emisiones directas de los suelos. Esto es nitrógeno y oxígeno. Estos son agroquímicos que se emplean para intentar mejorar la producción. Las excretas del ganado. Sumemos 26 más 14, 40. 40.4. 49.5 más la eliminación de desechos sólidos a disposición en tierra, solo ahí tenemos más de la mitad de las emisiones. Entonces, el sector primario es uno de los más impactados por cambio climático, pero en países como el nuestro es uno de los principales responsables de la generación de gases de efecto invernadero. Tierras convertidas en tierras de cultivo, cambio de uso de suelo, emisiones de óxido nitroso, fertilizantes y residuos de cosechas en tierras agrícolas, ¿no? Aquí está el 44. Y la fermentación entérica. ¿Cómo tiene el cambio climático y todos estos problemas que hemos hablado relación con la economía? Pues tienen relación porque se convierten en una externalidad. Sin embargo, la externalidad global negativa más grande es el cambio climático. Y es que los efectos, los impactos económicos son de una gran escala y van a poner en duda y ponen ya en duda niveles de crecimiento en los países. Hay, por supuesto, mucho avance tecnológico, pero ese no llega a todas partes y tampoco es gratis, es muy caro. Los procesos de adaptación y mitigación a cambio climático no son instantáneos. Hay muchísimas cosas que impiden, muchísimos temas que impiden que esto se dé en un tiempo corto. Eso es importante. Se recuerdan que la agricultura de secano está directamente condicionada por el clima. ¿Qué pasa cuando no llueve bien? ¿Qué pasa cuando llueve mucho? No es un invierno regular. Pero también, ¿qué pasa cuando es un invierno regular? Hay daños, hay impactos por la dependencia que tienen estos hacia el clima. Ya hemos hablado de todo eso. Si el consumo disminuye, baja la producción, se reducen los ingresos, hay menos ingresos tributarios porque hay menos impuestos, aumenta el gasto en protección social. Y también ya hablamos del incremento en los casos de enfermedades transmitidas por vectores. Pero la parte más complicada
de el cambio climático son los desastres que provoca. Por supuesto, para que un desastre se produzca, tiene que estar la combinación de estos tres elementos. Los peligros, amenazas, eso siempre están. Por la posición geográfica del país tenemos muchos. Pero la parte más complicada es la de la vulnerabilidad. Porque esta vulnerabilidad es una construcción económica social. Estas son amenazas que no podemos cambiar porque no nos podemos mudar de la parte del planeta que habitamos. Y esta parte del planeta, se recuerdan, esto lo hemos hablado mucho, zona de convergencia intertropical. Aquí se forman los ciclones y tifones y aquí los huracanes. Ya hasta hablamos por qué. Esto es hidrometeorológicos. Y los geológicos se recuerdan del cinturón de fuego del Pacífico. Y acá en Guate, en la zona esta de Mesoamérica, confluyen, se juntan la placa del Caribe, la placa de Norteamérica y la placa de los Cocos. Es una zona que tiene mucha actividad geológica, mucha actividad volcánica y mucha actividad en cuanto a terremotos, es intensa. Y eso tenemos amenazas derivadas por la localización geográfica. Cuando esas amenazas se combinan, hay muchos riesgos y se producen círculos viciosos. Cualquier shock, como el que estamos observando ahorita, puede provocar, por nuestro nivel de vulnerabilidad, un desastre. Esto va a incrementar el porcentaje de población en pobreza. Si esto incrementa también la vulnerabilidad que tenemos. Y por ende, más pobreza, más vulnerabilidad. ¿Estamos bien con esto? Sí. Conste. Y esto deteriora el nivel de bienestar. Hay una mayor exposición porque hay más vulnerabilidad y hay menor capacidad de respuesta. Eso es menor resiliencia. Con cada desastre se pierden activos y medios de vida. Hay menos ingresos, hay menor consumo, hay menos impuestos, pero hay más endeudamiento porque hay gasto que aceptar o hacer. Y esto forma una vulnerabilidad multidimensional. Todas estas dimensiones provocan que el país esté pasando complicaciones. De los más expuestos de América Latina, el primero. Y a nivel de América Latina también, Guatemala es uno de los países que mayor población pobre tiene. Un índice de desarrollo humano bajo, baja esperanza de vida al nacer, 6.5 años de escolaridad completados a nivel promedio, pero eso es para varones. Para mujeres es como 4.5. Entonces, ¿cómo podemos esperar? ¿Cómo podemos esperar no ser vulnerables si tenemos un alto porcentaje de niños con pobreza, desnutrición aguda, desnutrición crónica particularmente, que es el principal flagelo? Un coeficiente de Gini de 0.84. Aquí hay un error, por cierto. Esto no es 0.84%. Es 0.84 porque Gini es un coeficiente que va entre 0 y 1. Esto tiene un error. Es de la CESAN que conste. De los más expuestos a nivel mundial, Guate, mayor exposición, mayor vulnerabilidad.
falta de capacidades de adaptación. Y eso era lo de la clase de hoy, justo a tiempo. Hoy sí, que tengan ustedes una tranquila Semana Santa. Dios mediante, nos vemos al regreso. Ahí están pendientes de si regresamos virtual o si van a cerrar 4 meses la U.